Hermanos, Dios les bendiga. Aquí en mi tiempo de oración y meditando acerca de, ¿verdad?, de la condición en que estamos enfrentando tantas noticias, ¿verdad?, que no son del agrado. Y cuando uno ve a los arrestados es bien triste, porque uno ve que son jóvenes, casi todos, la mayoría varones, muchachitos jóvenes. Y por otro lado vemos en las mujeres una agresividad, no veíamos este tipo de noticias como tal, tan agresivas, ¿verdad?, contra otras. Igual varones también, pero vemos un nivel alto de agresividad, de intolerancia. Y vamos constatando lo que dice la palabra, que la maldad irá aumentando. Y va aumentando simple y llanamente, no porque seamos más malos como tal, porque nosotros como seres humanos tenemos esa inclinación a la maldad, al pecado, sino que va en aumento en la medida que va aumentando esa desconexión que tenemos espiritual, ese darle la espalda a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a vivir sin Dios. Pues obviamente la maldad va a estar debutando. Y lo triste es que nosotros como sociedad la vamos sufriendo, somos impactados, no porque yo no me sienta identificado con ese estilo de vida, no significa que no me alcance, sino que estamos viendo el nivel de temor en los adultos mayores que ya no se atreven ni salir, cómo la maldad ha ido aumentando en el abuso, en esa insensibilidad y en esa inconsciencia de atreverse a golpear a una anciana simplemente para robarle su cartera, cómo la restrayan en el piso. O sea, una insensibilidad bien triste lo que estamos nosotros siendo testigos. Y cuando seguimos escuchando a los expertos y buscando soluciones, todavía no logramos internalizar la raíz del problema. Obviamente hay un sinnúmero de factores, ¿verdad?, que podríamos considerar, muchos factores ambientales, sociales, de pobreza, de baja educación, infinidad, algo multifactorial. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, seguimos descubriendo y validando la importancia que tiene este temor a Dios, vivir bajo los valores del cristianismo, porque el cristianismo tiene algo hermoso, los valores que nos enseña, la ética que nos enseña. Así como vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios fue guiando a Israel hacia la nueva tierra y le dio todo un código de ética. Vemos en el libro de Levítico, vemos tantos estatutos, cómo Dios cuidó todo, la salud, las relaciones, las injusticias, la pobreza, cuando se cometían asesinatos, incestos, abusos. Bueno, para todo Dios que conoce la conducta humana y la tendencia de nosotros a pecar, Dios le ponía todo un remedio. Y cuando uno lee eso tan drástico, dice, Dios mío, la muerte, para ser consciente y despertar en nosotros ese profundizar de la capacidad que nosotros tenemos innata en hacer la maldad, y que definitivamente la paga del pecado era la muerte, no había de otra, para ir
proyectando el plan de salvación en Cristo Jesús, pues Jesús fue el que hizo aquel pago por el pecado de la humanidad. Entonces, podemos ver cómo las medidas que se tomaban para que pudieran vivir en sociedad, en comunidad. Y todo partía de una relación teocrática, ¿verdad? De una relación de reconocer el señorío de Dios en sus vidas, para que hubiera un norte, para que hubiera una dirección. Entonces hoy se ha perdido esa capacidad de poder identificar lo que es correcto de lo que no es correcto. Y escuchamos tantos expertos, tantos analistas. Es una cosa violenta. ¿Cuántos programas radiales? ¿Cuántos programas televisivos de tratar el problema? Y cada vez, cada año que pasa, estamos en peor condición. Y aun cuando se integran ahora también puntos de vista religiosos, pero es que el punto no, la solución no es la religión, la solución es el arrepentimiento de nuestra vida de pecado. Yo puedo seguir practicando mi religión y no cambiar mi manera de pensar ni de vivir, porque tengo que retomarlo, aunque parezca ya morboso para algunos. Pero es que lo triste de nuestra isla en particular es que es una isla que, si volvemos a hacer la encuesta, la mayoría se identifica como creyentes. Y por lo tanto el resultado como sociedad debiera ser otro. Y no lo que estamos viendo y estamos siendo testigos. Es muy triste, pero que muy triste ver tantos jóvenes que tienen potencial de dedicar su vida, y cómo vemos que quieren obtener las cosas materiales por el camino más corto, menos fácil, menos difícil, sin esfuerzo. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Cómo entraron a ese mundo? Y siempre hay esperanza, siempre hay un proceso de detenernos y reflexionar acerca de cómo estamos como sociedad, de cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Y que como individuos de alguna manera podamos nosotros comprender que podemos aportar a ese cambio, en la medida en que nos interesamos por ver otros escenarios, otras noticias. Ya uno está, por lo menos en mi caso, a mí ya no me gustan ver las noticias locales, porque eso es asesinato y asesinatos, o si no son agresiones, es una cosa que yo, Dios mío, esta no es mi isla. ¿Qué le ha pasado a nuestra isla? ¿Qué nos está pasando como sociedad? En medio de tanta intolerancia. ¿Cuántas agresiones vemos en las escuelas? Y en lugar de separarlos, rápido se acude al celular para grabar, para inmediatamente subirlo a la red y conseguir un like. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar como sociedad? Lo único que nos importa es el yo nuestro. Y no importa lo que vemos, lo único que queremos es grabarlo. El sensacionalismo. A ese nivel de insensibilidad hemos llegado. Y por otro lado, muchos ya no se atreven a intervenir porque la agresividad es tan grande que no se sabe cómo va a terminar. Y uno reflexionando acerca de todo esto, no es nuevo. Nada de esto es nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad, todo esto nos ha acompañado, y también nos sigue acompañando el consejo de la palabra, para que todo aquel que esté sensible a ella pueda provocar un cambio
y de alguna manera aportar a mejorar nuestra situación. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 19, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo muy sabio. Así que yo espero que todo aquel que escuche esta palabra que yo hoy voy a compartir y la reciba, ¿verdad?, con humildad, terminará siendo sabio y trayendo bendición a su vida, a los suyos. Y como dije al principio, pueden haber muchas razones por las cuales, ¿verdad?, estos jóvenes llegan a delinquir. Muchas. Y de hecho, en el historial que se presenta, hace poco escuché que tenían un historial, ¿verdad? Algunos han sido removidos de sus hogares y están bajo la custodia del Estado. Otros tienen bajo escolaridad, son desertores. En fin, que el perfil que traen nos ayuda a entender, ¿verdad?, esta situación que no justifica, pero para poderla comprender, ¿verdad? Porque también se escuchan otras historias que yo he oído de jóvenes que fueron removidos por diferentes razones y salieron hacia adelante y hoy día son profesionales. O sea que no necesariamente eso es una causa, pero ese es un % más bajo. La realidad es que tenemos una situación como sociedad que no podemos ignorar y que cada cual pueda sentirse comprometido de alguna manera, y por lo menos nosotros en el ministerio le estamos orando al Señor para, como yo siempre le he dicho a los hermanos, nuestra isla está arropada de iglesias. Lo menos que necesita es una iglesia más. Lo que sí necesita cada día más es gente que viva lo que dice creer para que podamos realmente ser luz y dedicarnos de alguna manera a aportar para llevar luz, para llevar esperanza. Y en el caso nuestro, que Dios ha puesto en nuestro corazón este deseo de levantar este colegio, porque no hay mejor terreno para sembrar la palabra de Dios que el corazón de un niño. Aparte de formarlos y que salgan muy competentes en el área académica, claro que sí, pero por sobre todas las cosas, si hay algo que se necesita hoy, es instruir al niño en el temor de Dios. Porque, como les decía, el cristianismo tiene, cuando nosotros escuchamos el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, Jesús habla de toda una ética, de todo lo que implica el reino de Dios, un reino de justicia. Y Jesús vino a eso, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Un reino de amor, de justicia, para fomentar la paz, las buenas relaciones. Y todo aquel que recibe a Jesús comienza a vivir ese reino. Y eso aporta a las buenas relaciones. Porque cuando empezamos a estudiar las Escrituras nos enseña cómo comportarnos. Nos da un poder sobrenatural para controlar nuestros malos impulsos, nuestras pasiones. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? De las pasiones que tienen adentro. De todos los conflictos de envidia, de codicia, de celos, de egoísmo. Y en la medida en que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo nos va transformando, todas esas viejas pasiones van quedando atrás y comenzamos a ser personas buenas, amables, pacientes, tolerantes, misericordiosos. ¿Y cuánta falta hace eso en medio nuestro?
Por eso es tan importante que podamos comprender que aparte de todas las soluciones y alternativas que se puedan ofrecer, que ninguna está de más, pero definitivamente nada como lo que dice la palabra en Proverbios 19:18, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte, lo que significa que lamentablemente muchas de las muertes que estamos viendo hoy, tantos jóvenes, a mí eso, yo no sé si es que estamos en una insensibilidad tan grande que ya no nos importa, que ya nos es indiferente ver y simplemente preguntar cuántos mataron hoy, en una insensibilidad tal, porque son jóvenes. Vidas que pudieron haber sido fructíferas, que pudieron haber aportado a nuestra sociedad. Y verlos ahí tirados en la carretera, yo los veo. Yo, Dios mío, qué insensibilidad tenemos. Yo les veo los tenisitos tirados en la calle. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me acordaba de David Wilkerson cuando Dios lo inquietó para venir, ¿verdad? Y el testimonio de él, de estos jóvenes que estaban presos. Y cómo Dios lo inquietó y alcanzó a Nicky Cruz. Y de ahí levantaron Teen Challenge. Y cuánto ha sido de bendición. Cuántos jóvenes se han rescatado. Y necesitamos ese despertar nuevamente de parte de Dios para rescatar a estos jóvenes. Y es una labor de la iglesia también orar para ver de qué manera no nos hacemos cómplices en su muerte. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. ¿Y por qué la Biblia nos instruye a corregirlo? Porque lo dice claro en Proverbios 22:6. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Pero cuando hay un padre y una madre ausente para educar a este niño en el temor de Dios sobre todas las cosas, no solamente la parte académica, mis amados, en el temor a Dios, en las Sagradas Escrituras que le enseña cómo vivir una vida agradable a Dios. Y siempre que vivamos una vida agradable a Dios, nos ayuda a vivir en paz con los semejantes y con nosotros mismos. Pero educar a un niño es un gran proyecto. Y como siempre escuchamos y decimos, no se nos enseña. ¿Cuánto trabajo tenemos por delante como pueblo de Dios? ¿Cuántos proyectos podemos levantar como pueblo de Dios para aportar y no ser cómplices muchas veces de la muerte de estos jóvenes ante la indiferencia, ante la pereza, ante la insensibilidad que ya hoy tenemos? Pues Dios nos ha puesto a hacer luz, a hacer sal. ¿De cuántas maneras estos jóvenes pueden ser instruidos y enseñados? Oremos para que Dios nos imparta estrategias, sobre todo amor, compasión por ellos, y no verlo simplemente como una mala plaga en medio de esta sociedad. Y como todo, requiere esfuerzo, requiere compromiso y sobre todo amor, porque Jesús veía, sentía compasión y se movía. Y como dice el doctor Yatensi, el amor es creativo. Cuando hay amor, cuando hay compasión, empezamos a idear maneras para aliviar el dolor. Empezamos a buscar la forma de cómo aplacar esta situación en medio nuestro. Y educar a un niño
no nos dan un libro. Cuando nace el bebé no nos dan un manual de instrucción. Simplemente llegamos a casa y muchas veces empezamos a llorar porque no sabemos qué hacer con el niño. Muchas se entran en depresión postparto. Otras se les activan procesos traumáticos, en fin. Es como un caos. Y todo eso alcanza el desarrollo emocional de este niño espiritual. Sin embargo, ahí podemos nosotros como iglesia desarrollar, que yo sé que existe, pero es que no da abasto, algo no está funcionando, necesitamos como que esforzarnos más, meternos más con Dios y buscar más dirección para seguir que, y obviamente no es que pretendamos que vamos a erradicar todo por completo, no es eso, pero tampoco caigamos en el extremo de como esto no va a cambiar, no hagamos nada, no, tenemos que seguir hacia adelante y ver de qué manera podemos, porque hay necesidad. Muchas madres que no saben cómo manejar a sus hijos, pues y los manejan y trabajan como aprendieron en casa o como lo hicieron con ella, y ahí viene la agresión verbal. Muchos de nosotros nos pasó eso, no sabíamos qué hacer con nuestros hijos y repetimos maneras de crianza equivocadas. Y Dios en su amor y en su misericordia que nos ha ido ayudando a enderezarlo con nuestros hijos. Por eso es la belleza de Dios, que aun cuando no se hizo bien de pequeño, pero cuando uno tiene temor de Dios y uno sigue buscando esa guianza del Señor, lo que uno hizo mal, lo que uno hizo de manera equivocada por ignorancia, Dios en su amor y en su bondad nos ayuda a enderezarlo. Yo soy testigo de eso. Yo no me considero que fui la mejor madre. No, yo no sé tú, pero si te identificas conmigo, pues qué bueno. Porque hoy he querido compartir una parte de mi vida para traer esperanza, consuelo y que podamos nosotros seguir hacia adelante. Porque yo tuve en mi etapa de madre, en esas primeras etapas de infancia que son las más importantes, no tenía la madurez espiritual que tengo hoy, ni tenía la sanidad emocional tampoco, y estaba procesos de depresión, de mucha inestabilidad, crisis familiar, en fin, que el escenario en el que ellos se criaron no fue el mejor. Por lo tanto, tuvieron un impacto todas esas situaciones en su vida. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia nos ayuda. Así que si alguno se cree que yo he tenido el matrimonio perfecto, la familia perfecta y que todo ha sido maravilla, pues no, te tengo una gran noticia. Eso no ha sido así, por el contrario. De muchas luchas, de muchas batallas. Y si estamos hoy de pie, primeramente al Señor por su fidelidad que nos ayuda a seguir hacia adelante. Y por eso yo quiero impartirte esperanza, impartirte ánimo, no sé, en la situación que estés atravesando, la crisis que tengas familiar o lo que esté pasando que te haga entender que no hay salida. Sí hay salida en Dios. Dios siempre nos acompaña. El poder de la oración tiene... Dios te va a mostrar, si tú tienes un corazón deseoso de que aquellas cosas que alcanzaron a tus hijos por X o Y razón que no la hiciste bien, Dios te ayuda y te da sabiduría cómo ayudarlos, cómo corregir lo que se hizo mal. Dios te da instrucción por la palabra, te da sabiduría, te da la valentía, el esfuerzo, cómo manejarlo, qué decir. Te enseña a amarlos de manera correcta, porque hay un gran problema. Muchas veces cuando al pasar el tiempo y nos dimos cuenta del desastre que hicimos, cómo los alcanzamos, caemos en una peligrosidad que yo trabajo mucho en la consejería pastoral, y es que entramos en una pena que no es buena, le hace daño al hijo. Tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Y aquello que le alcanzó, por las razones que sean, que las tengamos claras, presentarlas al Señor
pedirle a Dios perdón por los errores cometidos y pedirle a Dios la sabiduría y la guianza para enderezar aquello que torcimos, aquello que no hicimos bien con ellos. Y si por el contrario estás criando y los tienes pequeños, gloria a Dios, que puedes aprender de los errores nuestros, de aquellos que estamos ya en etapas avanzadas y nos damos cuenta de los errores, porque cuando uno está ya en la etapa de adultez mayor, uno mira hacia atrás y uno se da cuenta de los errores cometidos. Y no podemos cambiarlos, pero sí podemos orarle al Señor para que nos ayude a seguir corrigiendo. Y Dios lo hace, porque Dios es un Dios de misericordia. No estamos bajo el viejo pacto, que era el que si el padre la hizo, la paga el hijo. No. En el nuevo pacto eso no funciona así. Cualquier error cometido, equivocaciones, las corregimos, pero al fin y al cabo cada cual va a asumir su responsabilidad delante de Dios. Por lo tanto, hay que cuidarse de esa culpa que no es buena y que muchas veces lleva a consentir y en una pena que no ayuda a enderezar lo torcido en la vida de nuestros hijos. Y quiero que me acompañes porque hay ejemplos de la Biblia que eso fue lo que pasó y que lamentablemente alcanzó a la vida de los hijos. Y aprendamos, porque Dios es tan lindo que permite que todo en la Biblia se registre, lo bueno y lo malo, para que podamos nosotros comprender y aprender a través de las experiencias. Tenemos, por ejemplo, al rey David. David, como sabemos, tuvo en un momento de su vida una situación que a Dios no le agradó y que le trajo consecuencias hasta el último día de su muerte. Porque como decimos siempre, Dios nos perdona nuestros pecados, pero de las consecuencias no nos libra, nos acompaña como siempre lo hace, pero definitivamente siempre vamos a estar luego recogiendo lo que sembramos. Eso es así. Y David una vez pecó con Betsabé, que adulteró, asesinó, bueno, en fin, un pecado trajo otro. Una de las consecuencias es que este pecado alcanzó su vida familiar, alcanzó de alguna manera a sus hijos. Y luego de la muerte, por ejemplo, de Absalón, que fue uno de sus hijos, tenemos en Primera de Reyes a Adonías, que es el que nace poco después de la muerte de su hermano Absalón. Así que David amaba mucho a Absalón, pero dice la palabra que el rey David, siendo ya muy anciano, viene a enfrentar ahora esta situación con su hijo Adonías. David estaba atravesando la pérdida de su hijo Absalón, que lo amó mucho. Y ahora aparece en el escenario, en la vida familiar de David, Adonías. Y Absalón le provocó mucho dolor, mucha tristeza a David. Los que han leído la historia saben cómo él se levantó contra su padre. Y David hasta tuvo que huir ante el temor de su hijo, de la condición en la que estaba su hijo. Y Absalón quería ser rey también. En fin, que tristemente Absalón muere, ¿sí? Esa muerte le trajo mucho dolor a la vida de su padre. Y luego de esa muerte viene entonces al escenario familiar de la vida de David, Adonías. Adonías era un joven muy parecido, muy bien parecido. Pero aquí vemos los conflictos que traemos no resueltos en nuestra vida como padres y cómo alcanzamos a nuestros hijos. David no había superado la pérdida de su hijo Absalón
tenía mucha tristeza. Y David tenía muy claro, muy claro, muy claro, cómo su pecado de adulterio, cómo su pecado de asesinato, cómo esa desobediencia alcanzó su vida familiar. Como decimos por ahí, hay cosas que uno no se las perdona. En un sentido, porque uno la tiene clarito, esta yo me la busqué. Y aunque Dios nos perdona y todo, estamos claros en un sentido sano. No de que yo no me la perdono y por esto no levanto, sino que yo estoy claro que muchas de las situaciones vienen por causa de nuestra desobediencia. Y si bien es cierto que cada cual es responsable por sus actos ahora delante de Dios, no es menos cierto que no podemos ignorar que hay cosas que sí alcanzan a nuestros hijos en un sentido. Entonces, aquí David estaba trabajando el proceso de pérdida de su hijo Absalón cuando entonces aparece en el escenario Adonías. Y mire qué cosa interesante. Adonías dice que había nacido poco después de su hermano Absalón, pero que David nunca había corregido a Adonías ni le había preguntado por qué hacía esto o aquello. Y así Adonías comenzó a presumir que él sería el próximo rey de Israel. Preparó carros de combate, soldados de caballería, 50 guardaespaldas que lo protegieran. Además, buscó el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, que era jefe del ejército, e hizo un trato con ellos. En fin, que él empezó a hacer cosas en su fuerza, porque dice que ni el sacerdote Sadoc, ni Benanías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simí, hombre en quien el rey confiaba, ni los mejores soldados de David apoyaban a Adonías. Un día Adonías preparó una fiesta, invitó a todos sus hermanos, los hijos de David, y a todos los hombres de Judá que eran asistentes del rey. O sea, Adonías iba para adelante, sin consultar con su padre. Prácticamente una traición, porque estaba haciendo todo a espaldas de su padre, sin el consentimiento. Sin embargo, vemos, como dice aquí, que David nunca había corregido a Adonías, ni le había cuestionado cuando hacía cosas equivocadas, por qué las hacía. Aquí nos arroja luz de muchas de las fallas que cometemos con nuestros hijos. El consentir. ¿Y por qué David hizo esto con Adonías? Traía un proceso de pérdida. Había perdido a Absalón, el hijo que él amaba. Él mismo no se perdonaba lo que había hecho. Y tenía muy claro cómo esto habría de alcanzar. En fin, que Dios le habló claro a David cuando le dijo, este pecado, por cuanto lo hiciste tú en oculto, tus hijos lo harán a plena luz del día. No es que era un castigo como tal, sino que Dios en su soberanía y en su omnisciencia sabría muy bien cómo esta conducta alcanzaría luego la vida de su familia. Y Dios se lo revela a David. Así que David tenía muy claro todo esto que estaba viviendo y que Dios se lo advirtió. Hermano, y cuando nosotros traemos esos procesos de culpa, situaciones no resueltas en nuestra vida, caemos en este error. Le cogemos pena al hijo bendito. Ese bendito que no es sano. Y empezamos a cubrir aquello que tenemos que ver, porque traemos dolor, porque no olvidamos el día que su papá se fue y lo dejó, porque lo único que escuchamos son sus gritos. Eso nos paraliza y eso nos desarma para hablarles con autoridad y firmeza
no vas a salir. No te voy a dar eso. Nos desalma. Nos enmudece. Y los cubrimos. Los justificamos. Y hasta nos molestamos si alguien nos corrige. Por eso, si quieres ser sabio, recibe el consejo de Dios hoy. Y no permitas que el dolor, que la pena, que la culpa te lleve a formar parte de la muerte espiritual o física y emocional de tu hijo. Porque de alguna manera, como dice este proverbio que te leí, no te hagas cómplice. En la medida que no lo corregimos y no enderezamos lo torcido a tiempo, nos hacemos cómplices de su muerte, ya sea emocional, porque criamos niños engreídos que luego son adultos, niños atrapados en un cuerpo de adultos que no saben asumir responsabilidades porque todos se lo hicimos. Niños emocionales que no saben enfrentar la vida porque todos se lo hicimos. Por la pena. Muerte espiritual. No quieren saber de Dios. Porque no los instruimos de manera correcta, ni les hicimos entender que Dios no tiene nada que ver con su dolor, que son las consecuencias de las decisiones de nosotros como seres humanos, y que solamente Dios lo que ha hecho es bueno, misericordioso y bondadoso, y sigue estando con nosotros en favor nuestro. Y lo peor, la muerte física. Que son, en algunos casos, los que vemos hoy tendidos en las calles. Y en algunos casos, por no haber sido corregidos a tiempo, por no haber sido instruidos a tiempo, por no haber sido amonestados. Como dice aquí, David nunca corrigió a Adonías, ni le preguntó por qué haces esto, por qué haces aquello. Muchas veces sucede esto. Hijos que traen cosas ilícitas al hogar y la madre o el padre, en lugar de preguntarle, ¿de dónde trajiste esto? ¿De dónde salió esto? No, se los reciben. Y somos testigos y hemos visto casos de madres que han consentido de esa manera y luego recibir a sus hijos muertos. Eso es así. A los hijos hay que cuestionarles, hay que enfrentarlos, aunque no les agrade, aunque se te enfrente, y más en la adolescencia. Y tristemente, cuando no lo hacemos bien, de pequeño, ese pequeño monstruito sigue creciendo y es el que se te enfrenta, el que se te cuadra. Y ya con cuerpo grande tú no te atreves a hacer nada ni decirle nada. Hay que cuestionarle. Cuando uno hace la parte que uno le toca y aún sigue así, confiemos que algo hará Dios con ello, porque Dios no nos dejará en vergüenza. Si como padre, pues lo hicimos mal, pero empezamos a corregir y no reacciona, yo te aseguro que algo va a hacer Dios. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Una vez identificamos que hicimos algo equivocado, consentimos, no lo hicimos bien, y empezamos a enderezar el barco y hacer las cosas como Dios nos dice, yo te aseguro a ti que Dios no nos dejará en vergüenza y algo hará con ese hijo. ¿Cómo terminará? Yo no sé, pero yo sé que algo hará. Bendito Dios. Como el hijo pródigo. El padre lo crió bien,
Pero el muchachito para adelante, porque también pasa eso. Hay padres que los crían bien y hacen todo y con eso el muchachito le sale rebelde. Eso lo tenemos en el ejemplo de la vida de Samuel. Samuel era un hombre íntegro delante de la presencia de Dios, pero sus hijos no salieron como su padre. Y hay veces que eso pasa también. Padres que hacen las cosas de manera correcta, no perfecta, pero y aún así el hijo le sale rebelde. Pero cuando seguimos orando por él, algo Dios hará y lo hará razonar. Pero hay que cuestionarle, hay que enseñarle, y de esa manera aprende que lo que está haciendo es equivocado. Y aunque te levante la voz, aunque te cuestione, él sabe muy bien que tú tienes razón. Y así irá aprendiendo en el camino las cosas como tienen que ser. Y hay otras que lamentablemente se las tendremos que dejar a Dios. Pero todo lo que esté a la mano, hagámoslo. Corrijamos. Esto está mal. Esto cuestionamos. Y las otras que no esté al alcance nuestro, mantenerlas en oración para que Dios obre y siga tratando con ellos y siga enderezando su vida, su mente, su corazón. Lo mismo pasó también con el sacerdote Elí. Dice la Escritura que tampoco Elí, y lo triste es que David era ya viejo. Cuando dice aquí, David ya era anciano. Elí también dice, era muy viejo en 1 Samuel capítulo 2. Cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas. Porque lo dice la palabra, si de pequeño no los corregimos, si de pequeño no hicimos lo que debimos haber hecho, y durante todo su crecimiento y sus etapas no intervenimos, no lo detenemos, porque hay esperanza, hermano. Si lo hicimos mal en la entrada, Dios nos puede dar una buena salida si durante ese camino lo reconocemos, le pedimos a Dios que nos ayude. Claro que sí, que Dios nos va a ayudar. Pero mire qué cosa, tanto David como Elí, en lugar de tener una vejez en paz y tranquila, por no haber corregido a sus hijos a tiempo, por no haberles cuestionado lo que estaban haciendo mal, lo que traían ilegal a su casa, lo que tomaban mal habido, porque esto era lo que hacían los hijos de David, del sacerdote, cómo tomaban las ofrendas de manera irreverente y no se cuestionaba en la maldad que había. Y luego, en su vejez, en lugar de tener una vejez en paz y tranquila, lo único que recibía eran malas noticias de sus hijos. Cuando ya era viejo y ya no había fuerza, lo único que le decía, pero mijito, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Y cómo uno dobla esa vara? Como decía mi mamá, para doblar esa vara ya después que estaba derecha. Ya no le hacían caso. Tal vez tú te encuentras en esa condición donde ya no te hace caso, te falta respeto, te ignora. ¿Cuántos hoy abusan de sus abuelos, de sus padres ya mayores? Todo esto lo estamos viendo hoy. Y dice que ante la amonestación, dice que no le hacían caso al regaño de su padre. Y tristemente, a estos los alcanzó la muerte también. Entonces, hoy tenemos una buena oportunidad para sentarnos a reflexionar y no quedarnos en resignación porque ya estamos viejos.
sino que podemos nosotros levantarnos y hacer algo, tanto por los nuestros como por aquellos que seguimos viendo cómo son asesinados. Seguimos viendo cómo jóvenes criando en una total ignorancia. Mire, los otros días yo fui a una cita médica y llegué con la presión alta. Yo decía, Dios mío, ten misericordia. Esta madre estaba embarazada y entra con una niña de 2 años. Y ya usted sabe cuál es el mal de hoy. Usted llega a las oficinas y ya nadie habla con usted porque todo el mundo está enchufado en el celular. Y la madre ahí pega el celular. ¿Y qué quiere un niño a los 2 años? Imagínese. Un niño a los 2 años no aguanta estar en una oficina. Soy yo vieja y no la aguanto. Yo me tengo que salir. Imagínese un niño de 2 años. Y esa niña llorando. Y la madre pega en el celular. Con otra barriga más. Yo decía, Dios mío. Y quédate quieta. Y no me moleste. Y bueno, imagínese. Con un desastre. Llamando a su mamá para ver qué le decía a la abuela. Mira que abuela te dice que no te va a llevar a la playa. Ay, yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay necesidad de educar, de instruir. Porque obviamente esta madre no sabía cómo manejar a esta niña en una ignorancia total. La niña le levantó la mano para darle 2 años. Y esto es lo que vemos hoy. En muchos padres jóvenes no saben cómo manejarlos. Y nosotros que tenemos la Biblia, que es un tesoro, que nos da tanto consejo, ¿a cuánto podemos ayudar? Nosotros los más viejos que aprendimos a través de nuestros errores, ¿cuántos errores cometidos? ¿Cuánta sabiduría hay en la vejez ahora para poder ayudar a los más jóvenes? Tenemos tanto por hacer. Tenemos tanto por hacer. Y sobre todo dejar de lamentarnos. Poner manos a la obra y en aquello que tú sientas que Dios te guía y te inquiete para aliviar este mal social, que Dios nos ayude. Si tienes necesidad y no sabes, hay tantos recursos, porque los hay, para ayudarte. Pero ante la necesidad tan grande tenemos que seguir trabajando. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener presente. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando instruimos a estos niños, sobre todo en el temor a Dios, ya estamos haciendo de ellos personas sabias para enfrentar todos los retos que tendrán por delante en la vida. Así que tengamos claro este principio bíblico y entendamos que hay esperanza, que hay solución y que nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Si estás criando y no sabes qué hacer, busca ayuda. Busca ayuda. Si ves cómo este mal nos está arropando, no te quedes ahí sentado lamentando.
Dice la Escritura: que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dios nos va a dar la fuerza a todos aquellos que tenemos nuestro corazón comprometido con Él. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Si tú como padre tienes tu corazón comprometido con Dios, Él te va a dar la fuerza y la sabiduría para criar y formar a esos hijos con sabiduría y librarnos de la muerte espiritual, física, emocional, por causa de no haberlo hecho. Eso no quiere decir que no mueran, o tal vez uno haberlo hecho bien y perderlo por X razón. A lo que me estoy refiriendo en el contexto que estoy hablando es que no terminen como muchos de estos jóvenes en la calle asesinados por no haber hecho el trabajo correcto. Y Dios está ahí, presto, para dar fuerzas a todos aquellos que nos hemos comprometido con Dios para traer esperanza en medio del caos en el que estamos como sociedad, donde no hay seguridad, donde hay mucho temor y desesperanza. Así que hay esperanzas en el Señor. Dios nos da fuerza a los padres que no saben. Yo les invito a que busquen del Señor, que como familia se tornen a Dios. Él les dará la fuerza, les dará la salida, y por encima de la condición en que estén atravesando como familia, Dios les dará la victoria y los levantará, porque Él es poderoso para hacerlo. Yo soy testigo del poder de Dios en eso, y seguimos peleando la buena batalla en el Señor. Hay esperanza, no todo está perdido como sociedad si reconocemos que nos hemos envanecido en nuestra mente y hemos sacado de la fórmula de soluciones a Dios. Hoy es el día para que lo invitemos y con su guianza nos ayude a levantarnos en medio de la oscuridad en la que estamos. Permita a Dios que esta palabra traiga un despertar, traiga una conciencia y un deseo de colaborar para que nosotros podamos vivir en paz como sociedad, como familia, y en paz con nuestros hijos y con nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.